Hoy vamos a ver lo que son las variables de perturbación en los sistemas, ¿vale? Entonces tenemos lo siguiente. Dice, en el ejemplo del tambor de eliminación de líquido de la sección anterior, que estuvimos viendo la vez pasada que tenía la malla de niebla ahí para quitar las gotitas, a eso hace referencia. Dice, emparejamos dos variables de medición, presión y nivel. O sea, todo lo que vimos la vez pasada fue nada más para cómo controlar la presión y en el nivel. Y veamos dos propuestas, la cual era la recomendable y la otra que tampoco era tan mala, pero era un poquito más complicada y podría haber más perturbación, más error. ¿Sale? Y bueno, esto lo hicimos con dos variables independientes. Asumimos que la tercera variable independiente sería controlada por el proceso de aguas arriba. ¿Sí? Entonces, en este escenario, el caudal de entrada es una variable incontrolable, ¿sale? Entonces, cualquier cambio planeado o no planeado a este caudal afectará o perturbará el funcionamiento del tambor extractor líquido, ¿sale? Esta situación es común en procesos estrechamente integrados, ¿sale? Ahorita vemos qué es esto. Estas variables incontrolables se conocen como variables de perturbación. Y acuérdate que siempre que algo que causa problemas, se le dice comúnmente en la empresa que tienes una perturbación. ¿Vale? Entonces, ahí está. Vamos acá. Entonces, tenga en cuenta que las variables de perturbación deben ser variables independientes. Y las variables de perturbación tienen que ser siempre variables independientes, ¿sí? Que no estén controladas por el sistema de operación de la unidad en consideración y no pueden ser dependientes, perdón. Por ejemplo, en la estrategia de control para el tambor de eliminación de líquido, no utilizó las medidas de las tasas de flujo de ninguna de las corrientes de salida en los lazos de control de retroalimentación. No estábamos ahí calculando los caudales, pero sí teníamos un estimado de lo que teníamos en el nivel y en la presión. Entonces, aunque no lo tengamos directamente, sí lo estábamos haciendo, nada más que no lo estábamos tomando en cuenta, ¿vale? Entonces, usted podría pensar que estas son variables de perturbación. Eso es lo primero que puede pensar uno como estudiante o como trabajador la primera vez que nos presentan este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, estos parámetros medidos no son independientes, ¿sí? Cualquier ajuste en la válvula de control superior ajustará el caudal superior, aunque el controlador no utilice una medición en ese caudal para realizar el ajuste, ¿sale? De manera similar va a pasar pues con la parte de abajo, ¿no? O sea, cualquier cambio va a ser muy independiente si es de nivel o es de presión. No va a haber ahí ninguna perturbación al hacer un cambio en cualquiera de las dos ramas, porque las teníamos de maneras muy independientes cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, vemos un ejemplo de una variable de perturbación. Ahora tenemos un tambor de mezclado. Es muy parecido al otro, simplemente que aquí no hay captura de esos vapores, esas gotitas, ¿no? Y aparte, el tambor está siendo alimentado por dos flujos, ¿sí? Por el fluido A y por el fluido B, ¿sale? Y finalmente, como es un equipo de mezclado, pues vamos a sacar una corriente que aparentemente, según mi diagrama, debería de ser un sólido o un líquido, ¿sale? De esta mezcla. Entonces, veamos un ejemplo de variable de perturbación. Otro uso de un recipiente a presión es mezclar dos corrientes de líquido juntas, ¿sí? En este caso, hay dos líneas de entrada y una línea de salida por el recipiente. Acuérdate que la alimentación casi siempre la ponemos un poquito arriba. Ya si son dos entradas, no pasa nada si tú la colocas de esta manera, una entrada de esto y esto de acá. Esto puede venir de otro proceso, esto también puede venir de otro proceso. O también, si los nombres aquí, una corriente A y una corriente B también, pues no habría ningún problema, ¿sale? Esas son las alimentaciones que se están dando al mezclador. Entonces, decíamos lo siguiente, ¿no? Tenemos el ejemplo. Hay tres variables independientes que podemos especificar, ¿sale? La primera, pues la masa del material que entra por la primera boquilla de alimentación. Acuérdate que los nombres de aquí, de las corrientes de entrada y de salida, se los puedes dar tú a gusto, no hay ningún problema. Aquí el libro nos está manejando MI1, MI2, ¿no? Pero tú puedes llamarlas A, B y C, sin ningún problema, ¿sale? Tenemos también la masa de material que ingresa a través de la segunda boquilla de alimentación. Entonces ahí tenemos las dos corrientes de alimentación. Y finalmente, pues vamos a ver lo que es la masa del material que sale por la boquilla de salida. Te digo, nómbralas como tú quieras. A, B y C, MI1, MI2 y M sub 0, como tú quieras. Al final son corrientes de entrada y corrientes de salida. ¿Sale?
Bueno, ahí tenemos las tres variables independientes, esta y esta. Ahí están mis tres variables independientes. Entonces, si ambos flujos de entrada están controlados por procesos ascendentes, entonces solo queda una variable independiente para el control en la operación de esta unidad, y esa es la que vamos a controlar. Se supone que estamos mezclando, se supone que lo que nos debe de interesar mucho en esta parte, pues es que el mezclado esté saliendo con las condiciones que nosotros deseamos, ¿sale? Entonces, una estrategia de control común sería vincular el nivel medido en el recipiente de mezcla a la válvula de control de salida para formar el único circuito de control necesario. Esa sería una propuesta. Lo mismo que vimos en el sistema anterior, era un tambor también. Siempre dentro del tambor es importante controlar los niveles que hay dentro de este tambor. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un control de nivel. Tenemos una válvula controladora de nivel, tenemos el controlador de nivel y tenemos el elemento de nivel. ¿Sí? El elemento de nivel siempre funciona como un sensor. Entonces, ¿cuál era el importante ahí? Pues el importante ahí era el controlador de nivel. El controlador de nivel está recibiendo información del elemento de flujo y también está recibiendo información de la válvula de control de nivel. Entonces, el que va a decidir si se abre o se cierra la válvula, pues va a ser este mismo controlador. ¿Sale? Entonces, esa sería una estrategia simple para poder controlar pues el flujo que estamos teniendo y a su vez poder calcular la mezcla dentro del recipiente. Entonces, es importante saber qué nivel debe de mantener el tanque para funcionar en las condiciones que nosotros necesitamos. ¿Sale? Entonces, en este caso hay dos variables de perturbación, ¿sí? Es la MI1 y la MI2. ¿Por qué variables de perturbación? Cualquier cambio en cualquiera de ellas va a afectar el resultado en la parte final, en la parte de la salida. ¿Sale? Un cambio en la cantidad de cualquiera de estos dos caudales afectará el funcionamiento del recipiente, lo que te mencionaba, ¿sale? Ahora veamos un ejemplo un poco más complicado. Esto es hablando de un mezclador y ya vimos que controlando el nivel dentro del tanque y controlando los flujos es más que suficiente. Mis variables de perturbación son las que van a afectar esta salida y esas solamente son las entradas en este caso, ¿sí? Entonces, dice aquí, vamos a echarle un poquito de más complejidad a esto, porque hablamos de mezclas. Y si hablamos de cremas, si hablamos de cremas para la piel o cremas que vais a usar para cualquier cosa, siempre en las cremas es importante tener en cuenta el pH, ¿sí? El potencial que tiene esa mezcla. También el pH impacta en el tipo de material que estemos trabajando, entonces mucho cuidado, no nada más se trata de mezclar por mezclar, hay que ver qué tan corrosivos son o qué tan ácidos son estas mezclas que estamos trabajando. Entonces dice aquí, una aplicación común de un recipiente de mezcla es ajustar el pH en la corriente acuosa, ¿sí? Aquí me dijo que el fluido A y el fluido B están alimentando el reactor, pero nunca me dijo que los dos fueran acuosos, que los dos fueran líquidos o que los dos fueran sólidos. Entonces simplemente son las opciones que tenemos, las dos entradas. Entonces esto me dice que debe de ser en la corriente acuosa. Si las dos fueran corrientes acuosas, en las dos tendríamos que calcular pues este parámetro. Si solamente es una de ellas, pues ahí es donde vamos a hacer el énfasis a este cambio. Bien, pues esto podría ser necesario para el proceso o para permitir que la corriente se descargue como corriente de aguas residuales. Aquí depende mucho del pH, ¿vale? Supongamos que tenemos una corriente de aguas residuales ligeramente ácida que debe neutralizarse antes de la descarga. Entonces vamos a ver, vamos a tener aquí entonces una corriente de agua residual. Para que esto esté funcionando bien y para que tú puedas mandar esta corriente al medio ambiente, pues lógicamente tiene que cumplir con ciertas normas, pero una de las tantas pruebas que se les hacen a las aguas duras, a las aguas que van a tratamiento de aguas, pues es que se mida su acidez. Es bien importante medir su acidez antes de dejarla partir y siga su camino por la naturaleza, ¿no? Entonces es un punto bien importante, sobre todo cuando hablamos de aguas residuales, ¿sale? Entonces, ¿qué debe pasar acá? Pues tener un pH, como se lo han dicho en clase muchos profesores, ¿no? Más o menos en 7, para que sea más o menos neutro, ¿no? Entonces se trata de neutralizar esta salida. Entonces, por lo tanto, la primera corriente de entrada sería la corriente ácida generada por el proceso y la segunda corriente de entrada sería una corriente acuosa básica. Entonces, fíjate, la corriente A es más ácida que la corriente B. Y entonces se tiene que ir ajustando con unos sistemas de control para ir midiendo las cantidades y al momento de mezclar, pues me quede el pH que yo estoy buscando. ¿Cómo sé que es el pH que yo estoy buscando? No lo voy a hacer dentro del reactor, ahí no puedo poner un pHímetro o estar viendo o metiéndole la mano al equipo para ver si tiene el pH. No, eso se hace a la salida.
Y en la salida se ponen ciertos controladores, ciertos equipos que me van a estar midiendo el pH y que me van a estar diciendo que las condiciones son óptimas para poder sacar esta agua residual, pues a la siguiente parte del proceso. Si no, pues bueno, hasta que se cumplan esas condiciones de pH, pues la válvula va a permitir que esas aguas residuales salgan del tanque. ¿Vale? Bien. Entonces todavía tenemos las mismas tres variables independientes. Ya las habíamos hablado, fue lo primero que hablamos. ¿Sale? La masa de material que entra por la primera boquilla de alimentación, o sea, por el fluido A, la masa de material que ingresa a través de la segunda boquilla de alimentación, o sea, el fluido B, y la masa de material que sale por la boquilla que denominamos M sub 0. ¿Sale? Sin embargo, pues la corriente B ya no es una variable perturbadora. Ay, ¿por qué será? De repente ya no se volvió perturbadora, ¿por qué? Bueno, en cambio, se convierte en una variable de control. Ah, caray, a ver, ¿por qué? A ver, no entendí, profe, a ver, explícame bien. Ah, mira, la que tenemos que neutralizar es la corriente ácida. ¿Y cuál era la corriente ácida? La corriente ácida era la del fluido A, el MI1, ¿sale? Entonces, si yo lo que quiero es neutralizar la acidez, pues ¿qué es lo que haces? Meter una base o una sal, según lo que esté trabajando. Entonces, aquí vamos a meter una base y la única que va a perturbar el problema o la situación va a ser esta acidez que trae el fluido A. Y entonces la estoy tratando de solventar o de solucionar con el fluido B, que es más básico, para poder neutralizar pues esta línea. ¿Sale? Y entonces por eso es que ahora el fluido B dejó de ser una perturbación y ahora es una solución. ¿Sale? Ok, vamos a ver qué más tenemos. Entonces, queremos controlar el MI2, que es el que va a estar metiendo la cantidad básica, de manera que el pH de la corriente de salida sea neutro o un valor equivalente a 7, es lo que te decía. Un poquito complicado a veces darle exactamente al 7, pero bueno, está dentro de los parámetros cerca de 7, ¿sale? Bueno, nuestro diseño de control para este recipiente de mezcla de neutralización tendrá dos circuitos de control. Uno, vinculará el nivel de líquido del recipiente a la válvula de control del fondo. Esa sería una, ¿sí? El otro vinculará una medición del pH en el líquido de fondo a la segunda válvula de control de la línea de alimentación, ¿sale? Entonces, vamos a estar midiendo y vamos a estar controlando, pues, esa acidez, pues, agregando o quitando la basicidad que vamos a estar metiendo por el fluido B, ¿sale? Entonces, mira, no se hizo nada, o sea, no se hizo nada aquí. Aquí seguimos viendo el control de nivel dentro del tanque, pero aquí, en esta parte a la salida, lo que está saliendo de aquí, está midiendo el pH. Ahora pregunta para ustedes, ¿qué significa la A? ¿Qué es la A en primera letra? Esta materia es un poquito así, como que aprendértelo de volada, no te lo aprendes todo, no sé. Pero yo creo que controlador, nivel, presión, ya te la sabes. A lo mejor la A es una variable que cuesta un poquito de trabajo, pero es análisis, ¿sí? Entonces estamos hablando del análisis. Entonces, aquí que tenemos en la parte del proceso que estamos viendo, en esta parte de acá, tenemos ¿qué? Un elemento de ¿qué? Un elemento de análisis, ¿no? Que es muy parecido a lo que tenemos el elemento de nivel, están midiendo ahí las condiciones, ese es el que realmente está tomando el dato, ¿no? Ese manda información a un controlador de análisis, que a su vez también pues está controlando a la válvula de control de análisis. ¿Por qué análisis? Porque en el controlador es donde se está llevando a cabo esa información que está mandando el elemento de análisis a través de una señal eléctrica, ¿no? Al controlador. Y el controlador recibe esa información y si dice, ah, mira, el pH está en las condiciones marcadas, todo está funcionando bien. Entonces, la válvula pues sigue abierta y sigue mandando las cantidades de caudal que tienen que mandar para neutralizar ese fluido A. Si el elemento de análisis me dijera que el pH está en 4 o está en 9, si está en 4, obviamente lo que va a hacer es seguir o abrir más la válvula. ¿Para qué? Pues para seguir disminuyendo la acidez. Si estuviera en 9 o estuviera en 8, lo que va a decir aquí el controlador a la válvula, sabes que ciérrale porque ya estás muy básico, estás agregando demasiada basicidad a ese fluido. Y entonces, pues se agrega un poquito más de lo que es el fluido para que esto vuelva a estar otra vez cerca de 7 o en 7, que sería lo ideal. Y bueno, eso es lo que va a estar regulando el controlador de análisis. ¿Análisis de qué? De pH. ¿Sale? Entonces, nuestro diseño de control para este recipiente de mezcla de neutralización tendrá dos circuitos, lo que decíamos, el que vincula
el nivel, el que está aquí, vincula el nivel dentro del tanque, y el que está controlando la cantidad de acidez que se tiene que agregar a este flujo para poder trabajar de manera eficiente y para poder mandar esta corriente, ya sea entre comillas que lo mandemos a la naturaleza o que la mandemos a una nueva sección del proceso. ¿Vale? Fíjate, ya viste que el diseño y el control no es tan difícil, simplemente es que analizar qué tienes que hacer, qué es lo que va a hacer este equipo. Si tú no le dices a este equipo qué va a hacer y cómo lo va a controlar, pues el equipo simplemente va a recibir, va a hacer las mezclas y va a decantar o va a separar y va a hacer lo que tenga, ¿no? Entonces hay que ver qué queremos que haga. Entonces para decirle qué tiene que hacer aquí dentro, pues tengo que darle todas esas órdenes para poder controlar los flujos y que este equipo funcione de la manera que yo estoy deseando o esperando que funcione, ¿vale? Entonces ya te diste cuenta, es un sistema que tenemos aquí muy básico, ¿no? Muy regulador, muy sencillo, está sencillito. Mira, que controlamos pH, es lo único que me interesaba calcular aquí. No me interesaba ver que si tenía tanto pH la mezcla A y la mezcla B, sino la corriente de salida. Y así me aseguro que todo esté funcionando de manera correcta. Que también podemos analizar presión, sí podemos analizar presión también, no hay ningún problema, porque acuérdate que todos los equipos trabajan bajo ciertos criterios de temperatura y presión. Entonces también lo podrías analizar, pero en este momento el análisis o lo que yo quiero mostrar a quien esté viendo este diagrama es que este equipo está regulando el pH, ¿sí? Es lo único. Entonces ya con esto yo me doy cuenta que ese equipo se está controlando de esta manera. Y ya sabes, un controlador de análisis montado en panel, disponible al operador, ¿no? Una válvula de control de análisis de respecto a lo que tenga el controlador. Aquí nada más ten en cuenta que aquí me hace falta un transductor que convierta la señal eléctrica a una señal neumática para poder controlar la válvula. Pero bueno, eso ya lo harás tú con tus modificaciones correspondientes, ¿sale? Bien, sigamos analizando esto. Dice, si bien ahora la corriente B ya no es una variable de perturbación, la función del recipiente de mezcla es más complicada que el caso de mezcla simple descrito anteriormente. Entonces ahí ya las condiciones están cambiando, ¿sale? Como resultado, hay dos variables de perturbación adicionales que deberán ser un motivo de preocupación. A ver, profe, ya me quitó primero que eran dos y quitó y dejó una. ¿Y ahora qué pasó? Acuérdate que toda causa tiene un efecto, lo has visto en otras materias, ¿no? Entonces, esto es causa y efecto. Cada que muevas algo, impactas en otro lado. Así es. Entonces, la primera es la concentración de ácido, ¿sale? De ácido para la corriente de entrada. Esa es la primera, ¿sí? Entonces, ahí hay que ver qué concentración tiene. Si hay más ácido en esta corriente, afectará el rendimiento del recipiente de mezcla de neutralización, ¿sí? Si se requeriría o se requiere más base, ¿sí? Eso de cáustico suena medio raro, pero bueno. Si se requiere más base para alcanzar el pH deseado en la corriente de salida. Entonces, también hay que tener en cuenta, si esto es muy ácido y con mi base que estoy usando o la sal o lo que esté usando yo para neutralizar este fluido, también puede impactar en el equipo. ¿Por qué? Porque depende. Muchas bases, muchos ácidos. En primera te decía yo, el tipo de material que estás manejando. Y la otra es que al mezclar estos dos formen incrustaciones. Entonces, si forman incrustaciones, en algún momento voy a tener corrosión bajo depósito y posiblemente en un punto corrosión por picadura. Y bueno, me podría ir un montón de problemitas que se pueden presentar en los equipos, cosa que ustedes ya conocen de su materia de electroquímica, ¿sí? En la parte de electroquímica. Por eso es bien importante conocer todo eso. Y en electroquímica a veces sí habla un poquito de lo que es las condiciones de acidez, ¿sí? Por ahí luego les gusta usar mucho el peróxido, ¿no? Y tiene cierta basicidad o tiene cierta alcalinidad. Entonces, depende con eso y las mezclas que hagas, te digo, pueden formar incrustaciones, incluso podrían tapar la tubería de salida y entonces ahí tendríamos un problema, empezamos a descontrolar presiones y bueno, te cuento el rollo, ¿no? Ya te sabrás, ya te estarás imaginando. Entonces, para encontrar otro, necesitamos saber más sobre el fluido de entrada de neutralización. La base más común utilizada para este propósito es el hidróxido de sodio, NaOH. Entonces, eso es una sal fuerte. Entonces, esto podría ocasionar lo que yo te estoy mencionando. Podría yo producir ahí dentro del tambor incrustaciones o sarro, si lo quieres ver de otra
de otra manera. Y eso, pues bueno, ¿qué va a pasar? A lo mejor no pica mi reactor, pero va a disminuir el volumen que está dentro del reactor, porque se empiezan a formar capas y capas y capas y de repente el volumen empieza a cambiar hasta que se tapa o cuando ya no pueda tener un caudal necesario dentro del equipo, ¿no? Entonces hay que ver todo eso, o sea, todas las materias, ingeniero, van de la mano, todas, ¿sale? Los vamos a seguir analizando. Entonces, este producto químico generalmente se suministra como gránulos sólidos, o mejor conocido como escamas, así se le llama cuando tú compras sosa, comúnmente sosa, viene en escamas. Muy raro que venga en polvo, siempre viene en escamas, pero sí viene también en una presentación como en polvos, ¿no? Pero por lo general viene en escamas, por eso dice gránulos sólidos. Tú vas allá y pides sosa en escamas y te venden tu botecito de medio kilo, un cuarto, lo que vayas a comprar, ¿no? Entonces son escamas que se mezclan con agua para dar una concentración de base específica. Por lo general, esta sosa es bien soluble en agua, o sea, tampoco te tardas tanto en mezclarlos, es sumamente soluble en agua y altamente corrosivo para nosotros también, entonces mucho cuidado. Entonces, este fluido básico acuoso se envía luego al recipiente de mezcla de neutralización. Por tanto, la otra variable de perturbación adicional es la concentración de la base. Ah, caray. No es lo mismo NaOH que KOH y ambos son sosa. A los dos los conocemos como sosa tradicionalmente. Entonces te digo, depende de la concentración. Unos pueden tener una concentración más alta y unos una concentración más baja. Entonces, la más común utilizada es KOH y la que más se ocupa en otros procesos es NaOH. Ambas son sosa. Entonces hay que ver la concentración que tiene cada uno de estos. ¿Sale? Entonces esto lo checamos pues, en la corriente de alimentación de neutralización. Esto lo tenemos que revisar bien ahí. ¿Sale? Entonces, si hubiese un error en el sistema de mezcla, puede haber un cambio sustancial en la concentración, ligeros o sustanciales. Estos cambios afectarán el funcionamiento del recipiente de mezcla de neutralización. Entonces, cualquier cambio, cualquier perturbación, como decía yo, pues va a impactar siempre en el proceso. ¿Sale? Entonces, vamos a ver la siguiente sección. Esto hablando nada más, ahorita bien, hicimos un análisis ahora, si dejamos de hacer perturbación para el fluido B, pero ahí tenemos el otro problema. El problema, bueno, dejó de ser una perturbación la corriente, pero ahora la perturbación es la concentración que yo tenga de esa base contra, pues, la acidez que tenga yo en el fluido que estoy entrando. Y entonces ahí hay que corroborar todo. Y para eso existen los balances de materia, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice acá, en la siguiente sección aprenderemos la técnica más común utilizada para mitigar el efecto de las variables de perturbación en el desempeño de la operación de una unidad, la que tú quieras, un reactor, un tambor, una torre, no sé. El lazo de control de alimentación directa. Ah, caray. Lazo de control de alimentación directa. ¿Qué pasa aquí? Ok, bueno. Entonces, antes de abordar las variables de perturbación, desarrollemos el esquema de control básico para un intercambiador de calor. Y saben que es bien fácil trabajar con intercambiadores de calor. Su entendimiento es más fácil y hemos visto muchos ejemplos a lo largo del curso sobre intercambiadores de calor. ¿Vale? Entonces dice, considera un proceso estrechamente integrado que incluye un intercambiador de calor como el que se muestra en la figura. Mira, tenemos el fluido de proceso que se va a pasar a través del intercambiador de calor y también tenemos la corriente de servicio. Aquí ya sabíamos, si es un calentador, posiblemente requiera vapor, si es un condensador, posiblemente requiera agua de enfriamiento. Entonces, depende de la función que esté haciendo este equipo, son los servicios que va a tener. Y eso de servicios también ya lo analizamos en una sección anterior. Entonces, aquí está mi intercambiador de calor. Tengo la entrada del fluido de proceso y tenemos la salida del fluido de proceso. En este caso, se trata de un condensador porque estamos utilizando agua de enfriamiento, ¿sale? Y simplemente aquí tenemos la salida del agua de enfriamiento. Si este fluido está caliente, pues obviamente el agua entra fría y va a salir un poco caliente y posiblemente se retroalimente a la torre de enfriamiento, pero bueno, eso ya es otra situación. Entonces la figura dice que es un intercambiador de calor de proceso con una utilidad utilizando para enfriar un fluido de proceso a una temperatura específica. Le decía yo, un condensador o sí, un condensador está enfriando este proceso, ¿no? Vamos acá. Supongamos que el objetivo del intercambiador de calor es utilizar una corriente de agua de refrigeración o agua de enfriamiento a temperatura constante para reducir la temperatura de una corriente de proceso. Ah, mira, estamos suponiendo que ese intercambiador de calor, lo único que está haciendo es, viene una corriente caliente y lo único que me sirve para ese intercambiador de calor para mi proceso, pues es simplemente para enfriar esa corriente, ¿sale?
Bien. Entonces, para un intercambiador de calor de coraza y tubos, y es el que más van a encontrar ustedes en la empresa, un intercambiador de coraza y tubos, ya no piensen mucho en los demás, por lo general son de coraza y tubos, siempre, ¿sale? El funcionamiento de la unidad puede tener hasta 4 variables independientes. Fíjate, tenemos ahí 2 entradas, 2 salidas. De repente me sonaría como que serían esas, las variables independientes, pero analicemos, no nada más hagamos suposiciones. Dice, la entrada del flujo de proceso al intercambiador de calor. Ah, ok, esa es una. Luego, la salida de flujo de proceso del intercambiador de calor. Ah, aquí tenemos una y dos. Ok. La entrada de la corriente de servicio del intercambiador. Esta que está aquí. Y la salida de la corriente al intercambiador de calor. Ahí están mis 4 variables. Así de simple. Y se veían desde que empezamos a ver el diagramita, ¿no? Desde que dijimos que era intercambiador de calor, ya sabíamos que existían esas 4 variables. Y ya te dije, no tiene que ser aquí siempre agua de enfriamiento. Si esto fuera un calentador, pues aquí tendríamos que meter vapor, ¿sale? Entonces, seguirían siendo las 4 variables, ¿vale? Bien, si asumimos que el fluido del proceso llena completamente el intercambiador de calor y que el fluido es incompresible, es lo que desearíamos, siempre trabajamos con fluidos incompresibles, entonces la corriente de fluido del proceso de entrada y salida están interrelacionadas, ¿sale? El control de un caudal estable, eh, el control de un caudal establece el otro caudal, o sea, controlando un caudal podemos controlar el otro, el de salida, ¿sí? Reduciendo el número de variables independientes a 3. Ah, ok, pues se puede hacer eso, sí, se puede hacer eso, si tenemos un buen control. Entonces vamos a ver. Si asumimos que el flujo de proceso está controlado por la operación de la unidad aguas arriba, entonces no podemos poner ningún control sobre el fluido de proceso dentro o fuera del intercambiador de calor. Y el número de variables independientes disponibles para el control se reduce nuevamente a 2. Ya quitamos una, que era controlando flujo, y estamos controlando la segunda. Entonces, de 4, me quedan solo 2. ¿Sale? Bien. Vamos a ver ahora aquí. Esto deja los 2 caudales de la corriente de servicios, la de entrada y la de salida, ¿sí? Si llenáramos completamente el intercambiador de calor con agua de refrigeración o agua de enfriamiento, un fluido incompresible es por lo general agua, ya lo sabes, ¿sale? Entonces solo queda una variable independiente, el caudal de agua de refrigeración que entra o sale del intercambiador de calor, y esa sería mi única variable. Pues ahí va a depender, ¿por qué? Porque como está haciendo el servicio, es bien importante que el servicio esté funcionando de manera correcta. Y entonces, ahí solamente tendría esa función. ¿Y cuál es la función que va a hacer? Es enfriar la corriente. Entonces, sí, es la variable que yo voy a estar analizando que esté funcionando de manera correcta. ¿Vale? Bien. El diseño más común es instalar la válvula de control en la salida del agua de la torre de enfriamiento o el agua de enfriamiento, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces, decía aquí, el diseño más común es instalar la válvula de control en la salida del agua de enfriamiento del intercambiador de calor para que la válvula pueda ayudar a mantener el intercambiador de calor lleno de agua de enfriamiento. O sea, ahí nada más, ahí dice válvula de control de temperatura, ¿sí? Entonces, mucho ojo aquí. Se supone que tenemos que enfriar y entonces hay que marcar ciertos límites de la temperatura de salida del agua. Te dije, va a entrar agua fría y va a salir agua un poco caliente, pero para saber que el sistema está funcionando de manera correcta, debemos de tener un estimado de a qué temperatura debería de salir esta agua de servicio. ¿Vale? Sale. El objetivo del intercambiador de calor es enfriar el fluido del proceso, lo que te decía, ¿no? Entonces, prácticamente viendo el diagrama podemos entender qué está pasando ahí. Y bueno, si nos perdemos un poco, para eso tenemos la parte del texto. Bien. Entonces, para hacer esto, especificamos un círculo de control, ¿sí? O un circuito de control, perdón, que empareja la medición de temperatura del fluido del proceso de salida a la válvula de control en la línea de salida del agua de enfriamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué está pasando aquí? Se supone que lo que tenemos que hacer aquí es enfriar esta corriente. Entonces, si yo controlo aquí la temperatura, podría controlarla como lo hice hace un momento. No pasa nada, ¿no? Controlamos la temperatura y tenemos esto. Ahora, lo que me importaba aquí es, si controlo nada más esta, pues pongo una válvula de control aquí, pongo un elemento de temperatura y bueno, voy checando que las corrientes estén funcionando bien. Y eso es todo, solamente con esta corriente. Y yo digo, bueno, con que salga a X grados, pues ya sé que este está frío, pero tengo que asegurarme que de verdad esté saliendo a esa temperatura. ¿Y cómo controlo eso? Pues bueno, midiendo la temperatura que sale aquí para pasar información a este circuito que tenemos aquí
planteado, ¿no? Lo que tenemos acá. Ahí está, mira. Entonces, ya tenemos este elemento de temperatura. ¿Para qué me sirven los elementos de temperatura? Pues para checar lo que está pasando aquí. Esto funciona como un sensor, ¿sí? Ahí está. Está tomando lectura, manda una señal eléctrica al controlador de temperatura. Esta a su vez debería de traducir la señal a una señal neumática para la válvula de control de temperatura, ¿sí? Entonces, en ciertos casos, si está bien o está mal, va a abrir o cerrar las válvulas según el proceso que se está trabajando. Entonces, con eso podemos comprobar ahora que realmente el sistema está enfriando con el sistema de enfriamiento, que está saliendo a las condiciones que yo deseo, esta agua de servicio, y también estoy comprobando que el fluido realmente se esté enfriando, ¿sí? De esta manera, ¿sale? Es un diseño muy sencillito, ¿sale? Entonces, para hacer esto, especificamos un circuito de control, lo que te decía aquí, que empareja la medición de temperatura del fluido del proceso de salida a la válvula de control en la línea de agua de enfriamiento. Entonces, así nos aseguramos de que la salida del fluido del proceso realmente se encuentre a la temperatura que nosotros deseamos, porque si no, solamente estamos pasando agua fría y posiblemente no se esté dando ese intercambio de temperaturas que estamos buscando dentro del intercambiador de calor. ¿Vale? Bien, ahora que tenemos el esquema de control de retroalimentación básico, centremos nuestra atención en las variables de perturbación. Otra vez, ¿cuáles serían las variables de perturbación? Bueno, estas están asociadas a la operación en esta unidad, en este caso el intercambiador de calor, en el caso anterior en el tambor o en el tanque que tenemos ahí, ¿sale? En este sistema hay un cambio repentino en la velocidad de flujo de fluido del proceso, y esto pues afectará el rendimiento del intercambiador de calor. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay muchas cuestiones por qué puede pasar esto. Bien, pero si la temperatura del fluido del proceso es importante, entonces este cambio dará como resultado un fluido de proceso a la temperatura incorrecta. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Acuérdate que los DTI son diagramas de instrumentación y tuberías. Y si hablamos de tuberías, cualquier cambio en la velocidad o el caudal, pues va a impactar a todo el sistema que tú estés trabajando. ¿Sale? Entonces, el sistema de control del intercambiador de calor no detectará el cambio de temperaturas hasta que mida la temperatura de flujo de proceso de salida. Obviamente para eso lo tenemos, para que esté ahí checando pues esos cambios o esas perturbaciones de las que estamos hablando, ¿vale? Para entonces pudiera ser muy tarde en lo que tarda en analizar, porque si aquí ya hubo un problema, en lo que analiza aquí, el flujo sigue pasando, el flujo no se va a detener, sí, vamos a tener unas temperaturas. Pero si en lo que lo detecta, en lo que me da señal, puede ser demasiado tarde. Y si esto es un problema serio, pues a correr todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las perturbaciones. Bien, este cambio repentino de temperatura puede afectar la operación de una unidad aguas abajo del intercambiador de calor, lo que podría propagar la perturbación y hacer que todo el proceso sea más difícil de controlar. Entonces, me estoy haciendo una idea así media fantasiosa, donde digo, bueno, aquí ya estamos controlando la salida y también estamos controlando la salida del servicio y la salida del flujo de proceso. Entonces también me estaría imaginando que posiblemente podría anexar esta parte de aquí al control. A ver, vamos a ver qué podría pasar acá. Dice esto de acá. No necesitamos dejar nuestro proceso ciego a los cambios en las variables de perturbación. Ah, ok. Podemos utilizar una técnica conocida como control de avance para mitigar el efecto en estos cambios, ¿sí? Antes de ver cómo aplicar la técnica, retrocedamos y veamos ciertos conceptos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, en el control de retroalimentación o realimentación, medimos una variable dependiente. Comparamos su valor con un estándar, el punto de ajuste o el famoso set point, ¿sale? Usamos un algoritmo para calcular un valor de salida y luego usamos este valor de salida para ajustar la variable independiente. Acuérdense del término de error que les había mencionado aquella vez. Ahorita te estoy hablando un poquito de más posiblemente de lo que tiene que ver con dinámica y control, pero esto es lo que debe analizar dentro del algoritmo para decir que el sistema está funcionando bien, ¿sale? Bueno, nosotros nada más nos estamos dando una idea de qué está pasando, ¿sale? En las mediciones futuras de la variable dependiente, proporcionarán información sobre qué tan cerca está la medición del estándar
en función del estado actual de la variable de control, como la posición de la válvula de una válvula de control, abierta o cerrada, o semiabierta, 3/4, lo que tú necesites, y eso va a depender mucho del control que tengamos. Lo que te estoy hablando ahorita es más al control, a la programación de este mismo, pero no está de más que tengas una idea de más o menos cómo empiezan a funcionar las perturbaciones y cómo empezamos a meter esa variable que te estoy diciendo desde la clase pasada, que se conoce como el error, ¿sale? Bien, entonces, en otras palabras, el lazo de control tiene un mecanismo de retroalimentación incorporado. Sí, aquí tiene que haber un sistema de realimentación a un sistema a lazo cerrado, ¿sale? En un lazo de control de alimentación se mide una variable de perturbación y en comparación con un estándar, o sea, con un set point, yo tengo que ver que esos datos se esté cumpliendo a lo que yo le estoy pidiendo al sistema que salga, ¿sale? Entonces, el estándar o en el estándar se usa un algoritmo para calcular un valor de salida que luego se usa para ajustar las variables independientes. Te digo, todo eso debe de ajustarse al set point, que vas a ver en dinámica y control de procesos. Pero bueno, esto es chido porque vamos dándonos una idea de lo que viene, ¿no? Entonces, mientras que una variable de perturbación afecta el rendimiento de la operación de la unidad, el ajuste de la variable independiente no tiene ningún efecto sobre el valor de la variable de perturbación, ¿sale? La variable de perturbación es independiente. Por lo tanto, no hay retroalimentación directa de que el ajuste de la variable independiente del lazo de control esté controlado adecuadamente en una operación de acuerdo a la unidad, ¿sale? Bien. Entonces, otro término para este tipo de control es el control del lazo abierto. Tenemos control al lazo cerrado y al lazo abierto. Entonces, al lazo abierto, ¿qué pasa? Para determinar si el ajuste realizado en el controlador es útil, el sistema de control debe medir un parámetro separado, ¿sí? Uno que depende exactamente y no más de la variable de control, ¿sale? Entonces, por lo tanto, se puede usar el lazo de control de avance. Y entonces dices, lazo de control de abate. Ya me dijeron que lazo abierto, lazo cerrado, un sistema de realimentación es un lazo cerrado. Para un control abierto, pues bueno, es como lo dice tal, completamente abierto, ¿sí? Entonces, si se puede usar un lazo de control de avance para anticipar los cambios en la operación de la unidad causados por la variable que está perturbando. El error, nunca te olvides del error. Pero no puede asegurar que la variable independiente llegue a la configuración para un rendimiento de operación unitario óptimo. Y ya sabemos que nunca llegamos a las configuraciones óptimas, pero bueno, aquí está. Entonces, a veces, pero rara vez, no nos importa si se alcanza el ajuste óptimo, el set point, y por lo general es así, ¿no? Cuando tú pones un set point por hablarte de temperaturas, yo te puedo decir, mi set point debe ser de 60 grados, pero se le permite un pequeño error. O sea, se le puede decir, para mí el óptimo es 60, pero puedo decir que 67, 68 son, perdón, 60, puedo decir que 57 o 58 sean correctos. También puedo decirte que 61 a 63 también sean correctos. Entonces tengo todo ese margen para que en cualquier momento tenga la posibilidad mi sistema de ajustarme a los 60 que yo estoy buscando. Entonces, más o menos se les da un aproximado para decir que está funcionando correctamente. O sea, no va a estar todo el tiempo funcionando a 60. Un momento va a estar por debajo y otro momento va a estar por arriba, pero mientras sean parámetros tolerables, está dentro de lo que conocemos como set point. Y el set point no nada más es decir ese valor, sino todo el rango que puede poder manejar ese proceso bajo ciertas condiciones. ¿Sale? Entonces, regresando acá, dice, considere nuestro ejemplo del tambor de eliminación de líquidos, ¿sí? Por lo general, realmente no nos importa cuál es la temperatura real del nivel. Aquí no estamos checando temperaturas, ¿sale? En el recipiente. Siempre que haya algo de líquido en el recipiente para asegurar que nada del gas de proceso salga por la línea de salida inferior, pues bueno, entonces, ¿cuál era la intención de tener líquidos en la parte de abajo o tener un nivel dentro del tanque? La intención de tener un nivel dentro del tanque es para evitar que salgan corrientes gaseosas por la parte de abajo. Ya sabemos que si tenemos corrientes gaseosas, lo que queremos siempre es que salgan por la parte de arriba. Entonces, tener un nivel acá, pues forma una especie, entre comillas, te voy a decir, de vacío, ¿no? O de impedimento, para que el gas pueda irse a la parte de abajo de manera libre. Acuérdate que el gas siempre toma la forma del recipiente. Y si toma la forma del recipiente, siempre va a buscar salidas a través del mismo, ya sea por arriba o por abajo. Y si le evitamos que salga por abajo, pues bueno, todo tiene que irse por gravedad a la parte de arriba. ¿Vale?
Bueno, entonces, siempre que el nivel esté dentro de un cierto rango de niveles, el funcionamiento va a ser correcto. Por eso es que tenemos aquí el sistema de control siempre, siempre sin olvidarlo, que debe de haber siempre que tengamos un líquido o cualquier situación que tengamos en un tanque, tiene que haber un controlador de nivel o un control de nivel para evitar estas condiciones, que las partes gaseosas salgan por la parte de abajo. ¿Vale? Bien. Entonces, en esta circunstancia, es posible utilizar un bucle de control de avance. Obviamente, yo sé que ahorita te estoy hablando de términos que posiblemente no le agarras la onda, pero bueno, ve escuchando lo que te digo. Al final, cuando llegues a dinámicas, ok, a eso se refería este cuate. Entonces, vamos a esa parte. Necesitamos un bucle de control de avance que empareje el caudal de entrada con la posición de la válvula de fondo de salida. Ojo aquí, que empareje el caudal de entrada con la posición de la válvula de fondo de salida. Ojo acá. La mayoría de las veces, nuestra aplicación va a requerir un rango bastante estrecho de funcionamiento para un rendimiento óptimo. Entonces, por lo tanto, el circuito de control de retroalimentación se combina con un circuito de control de retroalimentación. Entonces, aquí hay dos sistemas muy parecidos. Y hay dos métodos comunes para esto, ¿sí? El primero es la salida del controlador de realimentación y la salida del controlador de retroalimentación que suman, y la suma se usa para ajustar la variable independiente. Aquí hay que poner un simbolito más cuando estamos viendo estos controladores que vemos aquí. ¿Sale? Los dos controladores están anidados en un esquema de control en cascada. Eso ya lo sabíamos por las situaciones que estamos colocando. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ahora, concentrémonos en el primer método. Podemos medir la tasa de flujo de proceso de entrada, ¿sí? Para comparar esa tasa con un punto de ajuste y calcular la salida para poder calcular el set point. Es decir, el ajuste de la variable de control set point, ¿sale? En el control de avance, ¿ok? Bien. También podemos medir la temperatura de salida del proceso, ¿sí? Comparar esta temperatura con un punto de ajuste y calcular una salida en el controlador de realimentación, ¿sí? ¿Qué te decía hace un rato? Se pone un signo más. ¿Por qué? Porque están haciendo una acción sumativa. Mira, tengo un elemento de flujo que manda una señal eléctrica a un controlador de temperatura. Este a su vez hace una acción sumativa a un controlador misceláneo. O sea, misceláneo quiere decir que hace muchas funciones, ¿sale? Que también hace una opción o hace ¿cómo decirte? Una adición sumativa, ¿sí? Por ese lado también tenemos otro controlador de flujo que está controlando la salida, pero la salida del agua de servicio, ¿sale? Ahí está. Y este también está tomando, perdón, este no está aquí en la de servicio, está en la de entrada de fluido de proceso. Tenemos el elemento de flujo que está mandando una señal eléctrica al controlador de flujo, ¿sí? Este está por debajo de la línea de salida del servicio. Entonces estamos controlando tanto la entrada como la salida con acciones sumativas, ¿sale? Es lo que estamos haciendo. Pero bueno, déjame describirte esta parte para que no te me pierdas. Entonces, decíamos, también podemos medir la temperatura de salida del proceso, que es lo que tenemos aquí, temperatura de salida del proceso, para comparar esa temperatura con un punto de ajuste y calcular una salida en el controlador de realimentación, ¿sí? Aquí está. ¿Por qué dice que controlar una salida en la retroalimentación? Pues bueno, la válvula que tenemos aquí está controlando la salida de esta parte de aquí, pero tomando en cuenta tanto este punto a la salida del flujo de proceso, tanto a la entrada, ¿sale? Entonces, ahora podemos sumar las dos salidas usando una función de control reguladora especial conocida como bloque de cálculo, ¿sí? Entonces, aquí también tengo el controlador misceláneo que lo conozco como bloque de cálculo, ¿sale? ¿Y qué está haciendo? Pues está sumando por todos lados, ¿sale? Y enviar la suma a la válvula de control ubicada en la línea de salida de agua de enfriamiento. Entonces, todo lo que está haciendo aquí, todo lo que está aquí, está sumando datos y está calculando ahora sí a la entrada y a la salida, que las condiciones de temperatura se estén cumpliendo y que los niveles del caudal sean los óptimos. Y entonces ya con eso, pues le dan una información a la válvula. Todo lo recopiló ¿quién? El controlador misceláneo o el bloque de cálculo, como lo quieras llamar, ¿sale? Ahí está. Y ya con eso, pues podemos ver que el sistema esté funcionando bien y tenemos nuevamente un control en cascada. ¿Vale? Bien. Tengamos en cuenta que la válvula de control está etiquetado para corresponder a la variable dependiente de la realimentación o retroalimentación en lugar de la variable de perturbación de la realimentación, ¿sale? De manera similar,
para el tambor de eliminación de líquidos, podemos medir la tasa de flujo de proceso de entrada, comparar esa tasa con un punto de ajuste y calcular una salida en el controlador de avance regulador. ¿Cómo? Pues vamos a ver ahorita un ejemplito. Esto mismo que estamos viendo aquí, estas acciones sumativas, las podemos ver también en el tambor que estuvimos analizando. Entonces, podemos usar la salida de este controlador de avance para cualquiera de las dos válvulas de control asociadas con el recipiente de presión. Acuérdate, estoy hablando del tambor, ¿sale? La salida de gas a la salida de líquido, y lo tenemos por lo general, es mejor elegir el circuito de retroalimentación que verá más efecto en un cambio de la variable de perturbación. Entonces, vamos a ver. Por lo tanto, podemos sumar la salida de controlador de retroalimentación con una salida de controlador de realimentación de presión y enviar la suma a la válvula de control de presión de salida del gas. Estamos hablando del tanque, no te confíes. Aquí está, mira. ¿Te acuerdas del eliminador de niebla? ¿Qué estábamos controlando? Solamente la presión en la parte de arriba y solamente el nivel en la parte de abajo. Pero ahora estamos agregando este elemento de flujo a la entrada que envía información al controlador de flujo LASO 101 y esta a su vez también manda una señal eléctrica a un controlador o un bloque de control. Ahí está, ¿sale? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Nada más agregamos pues el cálculo del caudal a la entrada, ¿sí? Esto le da la información al bloque de control, el cual está recibiendo también información de los elementos de presión y del controlador de presión que teníamos en esta parte. O sea, esta sección que teníamos acá es la que teníamos la vez pasada. Ahora lo que hicimos fue hacer acciones sumativas para tener el control un poquito más a detalle de la alimentación y las condiciones a la salida. Solamente en esta sección que estás viendo aquí. Aquí no pasó ningún cambio. Entonces, no te me confundas. Aunque a mí te me haya pasado poner estas imágenes acá, realmente eran las otras imágenes. Entonces, ¿qué te parece? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Para que no se me pierdan y el momento cuando les comparta la diapositiva, pues no haya ningún problema, que estamos hablando de esta sección que está aquí. ¿Sale? Ahí una disculpa porque se me pasó, no la había revisado. Bueno, aquí está. Creo que hasta ahí era lo necesario. Aquí también. Entonces estamos hablando de este equipito para que ustedes pues ya no nos confundamos, ¿no? Entonces ahí está. Se lo voy a dejar. Creo que aquí todavía es parte de la otra. La salida, los controladores. Bueno, en esta parte, ¿no? Entonces ahí tenemos esta parte. La voy a guardar con otro nombre por cualquier cosa. F12. Lo voy a guardar en el escritorio con el mismo nombre. Entonces lo subo y ahí checa, ¿no? Estábamos hablando del tambor de eliminador de niebla. Pues ahí está. Y bueno, así es como hicimos ahora estas acciones sumativas. ¿Y por qué sumativas? Pues bueno, todo está recopilando la información en este bloque de control. Y bueno, este finalmente pues va a recibir información de la válvula controladora de presión, tanto como del controlador de flujo, como del elemento de flujo. Entonces, recibe una información. Si todo está trabajando dentro de los set points que estamos manejando, este bloque de control va a mandar una información o va a recibir una información de lo que tiene el controlador de presión. Bien importante también aquí, aunque no deben de usarse flechas en esta parte de aquí, por lo general cuando decimos señales eléctricas no debe haber flechas, pero bueno, de momento me sirven de referencia. Este recibe información aquí, miren, de este lado. Luego, este bloque de cálculo también recibe información del controlador de presión. Entonces, ¿a dónde va a mandar toda esta información, este bloque de control o el bloque de cálculo? Lo que va a hacer es recopilar toda la información de estas secciones para ver si la válvula se mantiene abierta o debe de cerrarse para cumplir las condiciones de presión que yo necesito. Entonces, así de simple, ¿no? Entonces, ya viste, son acciones sumativas. No te sorprendas si en algunos otros ejemplos que veas, tengas aquí, pues esto está restando información de este lado, aquí tengas posiblemente una potencia o posiblemente tengas una raíz o una derivada, que está haciendo una acción derivativa. Entonces, son cositas que vas a ver, pero eso ya cuando eres un profesional haciendo, primero los diagramas, y después ya cuando te dedicas a ver a lazos de realimentación o retroalimentación, como lo que estábamos platicando, y entonces ya te irás más al software, al diseño y al control más a nivel de panel de control, ¿sale? Pero bueno, ya tienes una idea de cómo está funcionando esto. ¿Puedes meter más cosas? Sí puedes meter más cosas, pero tú siempre marca lo que necesitas y lo que necesitas mostrar. Nunca muestres de más, simplemente lo que necesitas mostrar es lo que vas a poner.
¿Sale? Bien, entonces sigamos. En el caso de las columnas de destilación sucede algo completamente diferente, ¿sí? Por lo general se pueden manejar así como cilindros, no hay ningún problema. Si pones un dibujo, nada más especifica si es torre de destilación, no te olvides que es una columna con unas rayas aquí. Si es una columna de platos, unas que tienen unos simbolitos como X acá, son columnas empacadas, ¿no? Entonces, se produce un conjunto más complejo de interdependencias en el caso de las torres de destilación. Entonces, la destilación funciona porque las composiciones de vapor y un líquido de mezclas heterogéneas en equilibrio, o la parte más simple, ¿no? Deben de ser dos mezclas, con una que tenga un componente más volátil y una que tenga un componente menos volátil. Por diferencia de puntos de ebullición, estas están trabajando. Dentro de la torre de destilación debemos tener un condensador, debemos de tener un reboiler o un calentador, y tenemos sistemas de retroalimentación también para la torre, ¿no? Tanto por la parte de abajo, los productos de fondos, como para la parte de arriba, que son los productos destilados, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo, pero pues tampoco es imposible, ¿no? Entonces, decimos aquí, por el contrario, si conocemos la composición del líquido y la presión del sistema, la temperatura es fija. En las torres de destilación es fácil conocer la presión y las temperaturas. Lo que tenemos es simplemente, pues, ecuaciones que me llevan a relacionar el componente más volátil con el menos volátil, con dos variables conocidas como X y Y, la fracción mol del componente más volátil y la fracción mol en el líquido, perdón, y la fracción mol del componente más volátil en el vapor expresada como Y. ¿Sale? Entonces, debido a que la temperatura y la presión son parámetros más sensibles que la composición y generalmente más fáciles y más baratos de medir, es muy común especificar la presión de cabeza y la temperatura de fondo como parámetros medidos en los circuitos de control de retroalimentación asociados con las columnas de destilación en lugar de su composición. Cuando yo me refiero a la parte de cabeza, ustedes acuérdense de su destilación simple de sus cursos de química. Les decían que la destilación se componía en tres partes completamente diferentes. Se le conocía como cabeza, cola y cuerpo de la destilación. Entonces, si vemos una torre de destilación, imaginemos que esto es un tambor, pero imaginemos que esto sea una torre de destilación, con su sistema para salir hacia el destilado y para los productos de fondo. Entonces, te decía yo, si vamos a hacer o a ver este tipo de problemas, lo que tenemos que ver es primero cómo está funcionando esto que está aquí. Y si son las mezclas bajo ciertas condiciones, podemos usar ley de Antoine o ley de Henry según sean las condiciones. Entonces, no hay tanto problema en ese sistema. Se me hace a mí personalmente, se me hace un poquito más simple hacer cálculos en torres de destilación que cálculos en mezcladores y intercambiadores de calor y esto. Pero bueno, desde mi perspectiva, posiblemente a ustedes se les haga más fácil, pues los cálculos en otros equipos, ¿vale? Pero bueno, te decía, cuerpo, cabeza y cola era como se designaba la destilación simple. Entonces, si tú quieres ver la destilación en esta parte de aquí, se le conocería como el cuerpo, donde se lleva a cabo el reflujo a través de las etapas o a través de los empaques. Esta parte de arriba, que es donde sale el destilado, se le debería de conocer como la cabeza. Y esto que sale como producto de fondo se le debería de conocer como la cola. Entonces tenemos cola, cuerpo y cabeza de destilación, si lo quieres ver así a grosso modo. Así funciona, tal como te lo dijeron tus profesores de química. Bien, entonces si se produce un tipo diferente de interdependencia para los bombeos de fluidos incompresibles, cuando se agrega energía a la bomba a través del motor, este cambio en la cantidad de movimiento del fluido puede afectar el caudal de fluido a la presión del fluido o ambos. ¿Y a qué tiene que ver esto? ¿Te acuerdas de la ecuación de la energía de tu curso de flujo de fluidos? Entonces, cualquier equipo que tengas tú dentro de la tubería, pues si es una bomba, va a agregar energía al sistema. Si es un motor el que estás trabajando, un compresor, pues simplemente, un motor, perdón, vas a estar trabajando nada más o vas a estar restando energía al sistema. Entonces, por eso que dice aquí que eso mete energía al sistema y hay que tener mucho cuidado con esa parte y por eso están los cálculos de flujo de fluidos. Entonces, por tanto, el aumento de la presión de un fluido y el aumento de caudal del fluido están relacionados siempre entre sí. Te decía, van de la mano, siempre, ¿sale? Si esta relación se define típicamente mediante una función conocida como la curva de la bomba, y eso, bueno, la parte final de tu curso de flujo de fluidos, o si no, vete al MOD, la última sección viene ahí, tratamiento de bombas, tienen un montón de gráficas, y nada más fíjate los RPM que tiene tu bomba, y ahí con eso puedes calcular, ya solamente haciendo una serie de trazos, pues el caudal, la eficiencia, el HP y todo lo que necesitas en la bomba. Entonces necesitas
esos datos que al momento yo estoy seguro que ya sabes usar. Bien, entonces solo podemos usar algunas variables dependientes clave en un esquema de control. Sin embargo, a veces queremos utilizar información contenida en más de una variable dependiente y existen varias técnicas para poder hacer esto, ¿sale? Las dos más comunes son el controlador de relación y el controlador en cascada. Por lo general, nosotros hemos estado viendo mucho lo que es el control en cascada, ¿sí? Pero el controlador de relación, pues es un poquito diferente. Podrías estudiarlo de manera independiente o ver algunos ejemplos. Pero eso no te preocupes, no te vas a quedar sin verlo. A donde quiera que te pares a trabajar, vas a ver este tipo de controlador sin ningún problema, ¿vale?